Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. Vamos a tener un tiempo de estudio, ya terminando la serie de estudios Misterios Revelados. Que Yahweh te bendiga. Vamos entonces a comenzar. En esta noche vamos a ver un tema muy bueno por ver. Para ir cerrando varios estudios que hemos compartido, que he hecho acerca de los misterios acerca del planeta Tierra. Así que damos gracias a Yahweh por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Día de reposo, bendecimos el nombre de Él. Así que Yahweh te bendiga, sos bienvenido, sos bienvenida al Ministerio de la Senda Antigua, y vamos a ver hoy un tema diferente que veníamos ya varios viernes viendo acerca de misterios revelados. ¿Por qué se llama así? Porque el Padre Yahweh me mandó a hablar y a armar diferentes tipos de estudios con respecto a misterios sobre la tierra. Y hemos visto varios estudios donde me llevó mucho tiempo armarlos, investigar, buscar fuentes, porque no todo lo que podemos encontrar es veraz. Sabemos que hay mucha mentira, hay mucho engaño en fuentes de información, pero traté de armar los mensajes lo que más pude para poder compartirles estos misterios para ser revelados. Y me gustaría, antes de comenzar el tema de la Antártida, poder hacer un repaso rápido de todos los estudios que hemos visto ya varios viernes. Y el primero de ellos fue los límites de la Tierra. Ese fue el primer mensaje donde hablaba y explicaba, según la palabra de Yahweh, según las escrituras, la Biblia, Yahweh nos habla de que Él puso límites a la tierra. Y yo en otros estudios ya he mostrado bíblicamente, científicamente, que la tierra no es esférica, sino que es plana, tiene profundidad, tiene relieve, tiene límites, está sujeta, está firme, no se mueve, tiene bases. La tierra tiene una cúpula que es una protección, y tantas verdades más que he enseñado a través de diferentes mensajes acerca también del sistema solar, que no existe, que eso es una teoría de heliocentrismo, donde dicen que muchos dicen que el Sol es el centro del sistema, digamos, de los planetas, de la Tierra. He demostrado también en otros videos que las estrellas son luminarias, y que los planetas como Marte, Venus, Júpiter, etc. son estrellas también. Que el único planeta es la Tierra. Que no existen galaxias, universos más allá de lo que es la Tierra, sino que realmente la NASA nos ha mentido, y también estos seres que supuestamente vienen de otras galaxias, de otros planetas, son mismos ángeles caídos, que lo que quieren es engañar a la humanidad. Entonces, todas estas cosas yo vine estudiando hace mucho tiempo, y ya lo he dado el año pasado en otros estudios. A principio de año he dado estos también estudios, la NASA versus la Biblia, un mensaje muy bueno también, que lo pueden buscar en el muro del Facebook, en YouTube. También la Tierra según la Biblia, otro mensaje muy bueno, donde yo explico ahí con todos los versículos bíblicos de cómo es realmente la Tierra. Y la Tierra no es lo que nos han enseñado. Hace unos años surgió un movimiento y una creencia llamada los terraplenistas, que me parece bárbaro que ellos hagan esto, que hablen las verdades de realmente cómo es la Tierra. Muchos son creyentes,
pero esto va más allá, como muchos hablan, de un movimiento, de una creencia. Esto es la verdad. Y la verdad de Yahweh hay que predicarla, no solo lo que conocemos bíblicamente como doctrina, sino toda la Biblia. Nosotros tenemos el llamado para predicar y enseñar toda la Biblia. Y estos temas que yo he dado durante varios fines de semana es acerca de las Escrituras. Muchos hermanos, muchas personas me preguntaban, ¿dónde están en la Biblia estos seres o estas sirenas o estas criaturas marinas? Son ángeles caídos y son seres vivientes que Yahweh ha creado. El tema es poder escudriñar las Escrituras, por eso necesitamos despertar. Necesitamos darnos cuenta qué es lo que realmente hay en la tierra, qué es lo que realmente hay en el cielo, qué es lo que realmente hay en la tierra, debajo de la tierra, en los océanos. Es necesario que sepamos la verdad. Por eso Yahweh ha permitido que yo arme estos mensajes. Y cuando di este estudio de los límites de la tierra, bíblicamente afirma Yahweh que Él puso los límites de la tierra hielo, nieve, hielo. O sea que la tierra no es una esfera donde hay un núcleo dentro de la tierra que hace que las aguas se mantengan unidas al núcleo y no se desborde la tierra. Todas esas cosas nos han mentido. La tierra es plana y los límites son hielo. Y lo pudimos ver también en el estudio de Génesis 6, Génesis 7, cuando Yahweh inunda la tierra a través de un juicio que Él derrama, que es el diluvio. Dice que las fuentes de las aguas de arriba fueron rotas y las fuentes del abismo fueron rotas y se inundó la tierra. Entonces, en un plano, en una tierra plana, donde hay una cúpula, donde los límites es hielo, nos damos cuenta que fue llena la tierra como una pileta. Y dice que bajaron las aguas luego de 40 días. Llovió 40 días sin parar y luego dice que estuvieron 150 días dentro del arca y luego comenzaron a bajar de a poco. Entonces, ¿cómo puede ser que la tierra pueda vaciarse de agua? En una tierra plana bíblica sí se puede hacer. En una tierra esférica es imposible. Entonces, todas estas cosas que yo estoy hablando, esto lo expliqué, lo enseñé, puse información, imágenes, videos, etcétera, en varios mensajes. Entonces, el primer mensaje que di sobre los misterios revelados fue la tierra plana. Anteriormente, había dado otros estudios, por ejemplo, la tierra según la Biblia o según la creación de Yahweh, cómo es la tierra. Después vimos la cúpula, el primer cielo, qué es la cúpula, cómo es, de dónde sale, qué es lo que tiene. Expliqué claramente eso. Después expliqué el sol, di un estudio sobre el sol, cómo es el sol realmente, qué dice la NASA, qué dice Yahweh en su palabra, qué dicen los científicos. Después la luna, también expliqué bíblicamente, científicamente, según la NASA. La luna, por ejemplo, es una luminaria menor que tiene luz propia. La NASA nos enseña de que la luna brilla a través de la luz del sol y eso es totalmente falso. La luna y el sol están dentro de la cúpula, no están fuera, no están a millones de millones de millones de kilómetros de la Tierra. Y tantas verdades más que aquellos que no pudieron ver esos mensajes, les animo que lo vean, búsquenlo ahí en el Facebook. Si buscan en el muro lo van a encontrar. Imágenes reales grabadas de estrellas, como Venus, Marte, como varias estrellas que en realidad no son planetas, son estrellas.
Y luego las constelaciones, di otro estudio acerca de las estrellas, las constelaciones, la importancia de entender qué constelaciones hay, los meses, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso di hace unos meses atrás y luego comencé una serie de estudios llamado Misterios Revelados. Yahweh me mandó a armar unos estudios y el primero fue Los Límites de la Tierra. Luego de eso di otro estudio llamado La Base de los Grises o Aliens o Extraterrestres, que en realidad son ángeles caídos. Y yo explicaba de cómo ellos en la década del 50 aparecieron con fuerza y hicieron tratados con los gobiernos, como Estados Unidos, como Rusia, donde ellos en Estados Unidos, por ejemplo, tienen varios lugares que son lugares militares bajo tierra, que son bases militares donde ellos hacen sus proyectos, sus planes y sus experimentos, estos grises, que son ángeles caídos. Ellos gobiernan y rigen el primer cielo, donde van y vienen con sus naves, y lo que hacen es secuestrar personas. Primero habían comenzado en la década del 50, del 60, del 70, a secuestrar animales. El gobierno de Estados Unidos había hecho un contrato y un arreglo con estos grises después del caso de Roosevelt ahí en Estados Unidos, y comienza la historia con estos seres. Entonces a partir de ahí empiezan a secuestrar gente después y comienzan los temas de las adopciones, que ese fue el segundo mensaje sobre los grises que di hace unas semanas atrás. Y ahí explico bien ese detalle. Así que si no lo vieron ese mensaje, búsquenlo, vale la pena verlo. Entonces vimos Límites de la Tierra, cerrando la serie de estudios de la creación de Yahweh. Vimos base de los grises, las adopciones de los grises, y luego vimos el Triángulo de las Bermudas, donde en ese mensaje explico que ese es el lugar donde cayó Hasatán y sus ángeles caídos, y que ellos gobiernan esos lugares donde secuestran muchas personas, han secuestrado barcos, aviones, diferentes tipos de navegación, ha desaparecido. Es un lugar donde hay como un campo magnético, donde hay niebla, donde hay tipo tornados, donde hay un agujero negro, etcétera, etcétera, donde yo explico bien todas las cosas que han sucedido ahí, y que ese lugar es el lugar donde la Biblia habla del abismo, el pozo del abismo, donde millones de ángeles caídos saldrán en los juicios de Yahweh. Entonces todas esas cosas fui explicándolo sobre el Triángulo de las Bermudas. Entonces, luego, la semana pasada, hablé también de los océanos profundos. Hablé del misterio que hay en los mares debajo de las aguas. Y explicaba, y esto quiero aclarar esto, porque muchos cuestionan las imágenes y los videos que he compartido. Pero yo afirmo de que muchos de los que ven los videos y las imágenes no ven el mensaje. Si ustedes ven las imágenes y no ven el mensaje, no lo escuchan, no lo estudian, es muy probable que no entiendan muchas cosas. Entonces, no se trata de ver las imágenes y los videos que comparto. Tienen que escuchar el mensaje. Tienen que poder estar atentos a lo que yo comparto, a la información que doy. Y para aquellos que quizás les quedan dudas o preguntas, busquen, investiguen o se contactan conmigo, no hay ningún problema. Pero lo que quiero decir es que toda la información que yo subo, obviamente si ven imágenes y fotos no van a entender bien de qué se trata. Yo recién subí varias fotos de lo que voy a estar hablando hoy, y hay un teniente, un almirante, Richard Byrd, que es norteamericano, era Masón 33, un hombre muy importante de Estados Unidos. Ese hombre hizo una expedición
a la Antártida hace muchos años atrás, y lo que él experimentó y vio no lo vio nadie hasta el día de hoy. Y quizás si uno ve la imagen de ese almirante, de ese hombre militar, no sabe quién es, pero para eso es necesario escuchar los mensajes. Porque sé que muchos preguntaban y decían cosas, pero no vieron el mensaje. Entonces la idea es que estudien el mensaje, se sienten y puedan escudriñar el mensaje. Entonces, comencé con las bases extraterrestres, de los grises, de los ángeles caídos, luego de las abducciones, luego vimos el Triángulo de las Bermudas, que también están estos grises ahí, estos ángeles caídos, algunos encarcelados, otros sueltos, y luego vimos los océanos profundos, el cuarto mensaje, donde dentro de la profundidad de las aguas también están los grises. También hay ángeles caídos en forma de demonios, de seres raros, pero también hay seres vivientes. Hay seres vivientes, diferentes tipos de seres vivientes. Según lo que yo he estudiado, y la escritura nos habla de diferentes tipos de seres vivientes, creó Yahweh, debajo de las aguas. Entonces no podemos decir que todos son demonios. Las sirenas, cuando uno estudia sobre este tema, nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de sirenas. Hay sirenas en forma de mujer o de hombre, que se llaman tritones, y luego hay diferentes tipos de sirenas raros, que pueden llegar a ser demonios. Pero eso es algo que podemos desconocer, pero sabemos que Yahweh ha creado diferentes tipos de seres vivientes. Por ejemplo, monstruos marinos, dice la Escritura. ¿Qué pueden ser monstruos marinos? Diferentes tipos de bestias. Y se habla mucho acerca de esto. La Biblia misma, la palabra Yahweh, afirma estos tipos de seres en las profundidades de las aguas. También le compartí un video donde una nave de los grises está siendo perseguida por unos aviones militares y se sumerge en las profundidades de las aguas. Eso fue grabado por unos pescadores, y podemos darnos cuenta también de testimonios de submarinos militares como norteamericanos, rusos, que han visto naves de los grises en las profundidades de las aguas a una velocidad muy rápida. Entonces, ese tema también fue muy bueno de estudiarlos, los océanos profundos. Y hoy vamos a terminar con el último mensaje, que es acerca de la Antártida, límite de la Tierra. ¿Por qué el límite de la Tierra? Porque el límite de la Tierra hay hielo. Cuando uno estudia bien cómo es la Tierra, nos damos cuenta que no es esférica, es plana, y los límites de la Tierra es hielo. Para decir esto y afirmarlo y tener la seguridad, estudié mucho tiempo este tema. Lo vuelvo a decir. Esto no es como un tema doctrinal bíblico que leemos un capítulo, 2 capítulos, 3 y entendemos el tema. Esto te lleva mucho tiempo estudiarlo. Porque hay mucha mentira, porque hay mucho engaño, pero hay muchas verdades también que están saliendo a la luz, que Yahweh está permitiendo que no solo su pueblo, sino toda la humanidad despierte. Entonces, cuando hablamos de la Antártida, estamos hablando de los límites de la Tierra, del fin del mundo. Yo puse unas imágenes ahí. Cuando uno ve la Antártida, es un bloque de hielo que supuestamente está en la parte inferior, en la cola de la Tierra esférica. Pero en realidad la Antártida es circular, porque bordea toda la Tierra. La Tierra es plana, profundidad y relieve, pero a la misma vez los límites de la Tierra es circular. Por eso dice la Escritura en Isaías que Yahweh se sienta sobre el círculo de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un límite circular. Tiene 4 extremos, que en esos 4 extremos hay ángeles de Yahweh controlando la naturaleza, pero a la misma vez ese
lugar circular que es hielo, que es la Antártida, nace la cúpula o el primer cielo, que es lo que protege a la Tierra. Entonces, ¿por qué está prohibido ir a la Antártida? ¿Por qué hay tantos militares de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Australia? Hay gente de Argentina, de Chile, de diferentes partes del mundo. Hay un tratado de 153 países que han firmado hace varios años atrás de que está prohibido ir a la Antártida. Hay una sola zona que se puede ir, que es el famoso glaciar Perito Moreno, y hay una parte turística. Pero luego, pasando esos bloques de hielo, llegando hacia el final de esos bloques donde están las famosas murallas de hielo, que pocas personas han llegado ahí serían los límites de la Tierra. Entonces, la Antártida está creada por Yahweh de una manera para que el hombre no pueda llegar a habitar ahí. Pero por otro lado, hay fuentes de información, hay testimonios varios y hay documentos que afirman que dentro de la Antártida hay tierra virgen. Hay tierra donde hay lugares totalmente hermosos, lugares vírgenes que el hombre no ha conocido, como montañas, como arroyos, como pastos verdes, etcétera, etcétera. Y lo interesante de esto, que el libro de Enoc, un libro muy sagrado, un libro que cuando uno estudia la historia del canon bíblico y de los libros sagrados que Yahweh ha inspirado al hombre, el libro de Enoc era parte. Los apóstoles del Mesías hablaban del libro de Enoc. Hace unos años, aproximadamente muchos años atrás, en una cueva muy conocida ahí cerca de Jerusalén, la cueva de Qumran, han encontrado escritos sobre este libro de Enoc. Enoc fue el séptimo en la descendencia de Adán, fue un hombre que caminó con Yahweh y tuvo muchas revelaciones, como fue que vio el huerto del Edén, vio el árbol de la vida, vio los límites de la tierra, vio de dónde salía el sol y dónde se escondía, vio también dimensiones, portales al límite de la tierra, a las dimensiones de la tierra, vio que el cielo tenía una cúpula, que dentro de esa cúpula había dimensiones, portales. Vio tantas cosas que si uno lee el libro de Enoc y no sabe nada de esto, uno diría, el libro de Enoc está re loco, este hombre o no sé qué se fumó, porque es la verdad. Muchos no creen en todas estas cosas. Pero cuando uno empieza a estudiar, empieza a investigar, empieza a pedirle la guía a Yahweh y ver a las escrituras y ver en libros apócrifos, nos vamos dando cuenta de que no es tan una locura. La primera vez que a mí me dijeron, no, porque la tierra es plana, a mí me hizo ruido. Y yo estudiaba muchos años las escrituras, la Biblia. Entonces, ¿qué hice? Voy a meterme a estudiar bien este tema. Y estuve más de un año estudiando este tema. Hasta que pude entender de muchas formas, de muchas fuentes de estudiar, de investigar, de orar al Padre, de que esto es así. Por eso, y esto lo digo humildemente, son privilegiados de recibir esta información, porque muchas personas desconocen estas cosas. Y esto lo que yo he compartido durante varios fines de semana, en diferentes mensajes, que ya con la otra serie serían 10 mensajes, tiene mucha riqueza y muchas verdades. Donde este sistema, donde la NASA, donde muchos que manejan el mundo no quieren que salga a la luz. Entonces aprovechemos este tiempo a conocer estas verdades. Entonces, la Antártida no es lo que nos han enseñado. No es lo que está debajo
de la Tierra esférica, al lado muy cerca de las Islas Malvinas. En realidad la Antártida hace como un círculo, rodea toda la Tierra. Y lo interesante de este almirante, que ahora vamos a estar hablando después de él, un poquito de él, dice que desde la Antártida se puede controlar a diferentes partes del mundo, aún Centroamérica. Si fuera una Tierra esférica, esto es imposible, pero si es una Tierra plana, no es imposible. Y a mí me llamó la atención, porque este hombre, la pregunta es, ¿realmente sabía que la Antártida no era lo que en los colegios nos enseñaron? Obviamente, él sabía muchas cosas, pero él habló de muchas cosas que no tendría que haber hablado. Estamos hablando de la década del 80 aproximadamente, cuando él fue entrevistado. Él viajó a la Antártida, la primera expedición fue en 1946, aproximadamente el 26 de agosto específicamente, de la década del 50. Él viajó y tuvo varias experiencias, ya vamos a estar hablando un poquito de esto, pero este hombre es interesante lo que dice. Ahí yo puse en partes de la entrevista que a él hicieron, alrededor de la década del 80, ya casi 30 años de donde él había viajado, y él habla de mucha información. También han encontrado cuadernos íntimos, información íntima de él, hablando de sus experiencias acerca de la Antártida. Entonces, cuando hablamos de la Antártida, estamos hablando de que son los límites de la Tierra. No es la cola o la parte de abajo de la Tierra, sino que son los límites de la Tierra. Y dentro de los límites de la Tierra no se conoce en su totalidad de lo que hay. Lo interesante es que hay mapas antiguos que revelan mucha información y mucha verdad acerca de lo que dice la Biblia, la palabra de Yahweh, y lo que dice el libro de Enoch y lo que dice muchos escritos antiguos. El mapa de Urbano Monte, si no sabes quién es Urbano Monte, busca en internet, mapa de Urbano Monte, un italiano cartógrafo del siglo XVI, 1587. Él hizo un mapa plano con límites de hielo y de fuego, agua y fuego, donde dentro de ese mapa él plasma mucha información. Información de piratas, por ejemplo, como bestias marinas, sirenas, naves extraterrestres en las profundidades de las aguas. Un hombre con mucha información donde plasmaba gigantes, aves gigantes, donde plasmaba diferentes lugares misteriosos en la tierra. Y este mapa fue oculto por la Iglesia Católica y hace muy poco ha salido a la luz. Cuando uno estudia y escudriña un poco de lo que hay dentro del Vaticano, es un mundo aparte. El Vaticano tiene mucha información. El Vaticano sabe muy bien las verdades de este mundo, que no las quieren sacar a la luz. Pero hay personas que han entrado al Vaticano y han sacado información, y hay un sector dentro del Vaticano donde hay muchos mapas antiguos. Dentro de ellos está el del Urbano Monte, donde esos mapas nos habla de estos misterios que venimos hablando, de profundidades de las aguas, de lo que hay en sí en tierras desconocidas como límites de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿quién conoce la verdad de este mundo? ¿La élite? ¿Los que son pocos los que gobiernan en este mundo? Y también la Iglesia Católica, el Vaticano. Ellos son los poderosos que controlan la verdad de todo. Por eso en este tiempo estamos siendo privilegiados, porque estamos conociendo cosas que durante siglos atrás
era imposible conocer. En la época de la Santa Inquisición, en el siglo XII, XIII, XIV, XV, era imposible que uno tenga una Biblia, que uno pueda leer la Escritura, porque la Biblia solamente la tenía la Iglesia Católica. Entonces hoy tenemos un privilegio que hace siglos atrás era imposible. Ahora, cuando hablamos de los límites de la Tierra, estamos hablando de que es hielo, literalmente hielo. Y yo puse algunos versículos acá para compartirles acerca de lo que dice la palabra de Yahweh con respecto a los límites de la Tierra y a hielo. El libro de Job dice capítulo 23, versículo 10, dice: Yahweh puso límites en las aguas. ¿Qué son las aguas? Los mares. O sea que los mares y los océanos tienen límite. En una tierra esférica eso es imposible. Pero en una tierra plana con límites, que es hielo, sí es posible. Job, un hombre que sirvió a Yahweh y es uno de los más antiguos en la historia bíblica, Job dice: Yahweh cerró el mar con puertas y cerrojos. Job 38:8. Yahweh cerró el mar, o sea, las aguas, el océano, con puertas y cerrojos. ¿Qué son esos cerrojos y puertas? Los límites. Donde esas puertas son dimensiones, y eso es algo que nosotros no podemos llegar a conocer. Pero cuando uno estudia el libro de Enoc, puede entender el mundo espiritual también. Job 38:22 dice: Yahweh le dice a Job: ¿conoces los depósitos de los hielos? Le dice Yahweh a Job. Porque ahí es donde en el capítulo 38 Yahweh le dice: ¿acaso tú conoces lo que yo he creado? Ahí habla de una bestia que también Yahweh creó, que es similar a lo que sería un dinosaurio. En el capítulo luego vemos que él dice: ¿acaso tú conoces los depósitos? ¿Cuáles son los depósitos de los hielos? La Antártida, límite de la Tierra. ¿Qué es un depósito donde se guarda todo? ¿Qué sería? Todo hielo. Entonces, ahí vemos que Yahweh está hablando de su creación. Y si vamos un poquito, yo puse algunos datos acá. Yo hice un estudio acerca del libro de Enoc. Ahí también está en el Facebook y en YouTube. Lo puedes buscar si no lo viste. Pero Enoc dice que él fue a los extremos de la tierra y vio diferentes tipos de animales y de bestias. Y eso es algo que afirma los mapas antiguos. Interesante para tenerlo presente. Dice que en los límites de la tierra hay hielo, hay puertas y dimensiones. Lo mismo que dice Job. El libro de Enoc dice que hay montañas, diferentes tipos de montañas de diferentes tipos de piedras preciosas, donde es un paraíso luego del hielo. Es interesante esto porque el almirante Richard Byrd, el norteamericano que hace la entrevista, él dice que descubrió lugares donde hay montañas luego de los bloques de hielo. Ahora, ¿existe la casualidad? No existe la casualidad en la creación de Yahweh. Él dice que encontraron varias montañas donde hay mucha riqueza natural, donde muchos científicos han puesto su mirada en esos lugares y que ya están trabajando. Eso lo dijo él en la década del 80. Estamos en el 2020. Estamos hablando de muchos años que han pasado y la pregunta es: ¿qué han hecho? Habrán hecho muchas cosas, habrán descubierto muchas cosas. Y lo interesante también es que presidentes como Obama, personas importantes de Estados Unidos, han viajado a la Antártida. Y esto está confirmado y hay datos acerca de esto. En los noticieros ha salido hace unos años atrás.
muchas personas importantes de Estados Unidos han viajado a la Antártida. Entonces la pregunta es, ¿a qué han viajado a la Antártida? ¿A darle un beso al pingüino? ¿A sacarse una foto con el pingüino? ¿A ver los glaciares? No. A realizar sus proyectos. Entonces, la Antártida es un lugar totalmente desconocido para el ser humano, que solo pocos entienden lo que hay. Pero gracias a Yahweh podemos llegar a tener información y entender de qué se trata. Y si nos damos cuenta, Yahweh plasmó toda la verdad de la creación en su palabra. Entonces vemos que cuando habla del libro de Enoch, está hablando de muchas verdades. Dentro de la Antártida también se han encontrado pirámides. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque son pirámides similares a las de Giza ahí en Egipto. Y muchos estudian, investigan hace décadas atrás de quiénes son los que hicieron las pirámides. Muchos dicen que fueron alienígenas, seres de otras galaxias, o dioses egipcios que obligaron al hombre a trabajar y que ellos lo hicieron. En realidad son ángeles caídos. Son ángeles caídos que se han presentado de diferente forma a la humanidad. Los Anunnakis en la antigua Sumeria, los dioses egipcios en lo que es Egipto, y tantas culturas más como los mayas, los incas. Y si averiguamos un poquito acerca de las pirámides, la pirámide es un símbolo de babilónico, antiguo, masón, Illuminati, satánico. Entonces las pirámides no tienen nada de bueno. Ahora, las pirámides cumplen una función. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se usaban como tumbas donde guardaban los faraones o toda la familia real de Egipto. En México se usan o se usaban como templos, lugares sagrados. Por ejemplo, en México hay un montón de tipos de pirámides. En Egipto, en Indonesia, en India, en diferentes lugares hay pirámides y la mayoría de las pirámides están hechas con una arquitectura muy similar. ¿Quién hicieron esas pirámides? Los ángeles caídos. Cuando uno estudia las culturas, por ejemplo, los dioses de México, de Egipto, de la antigua Babilonia, etc., nos damos cuenta de que estos ángeles caídos se presentaron como dioses y engañaron a la humanidad. Entonces las pirámides son símbolo de Satanás, ángeles caídos y el sistema satánico de este mundo. ¿Por qué? Porque si vemos el dólar, un dólar, tenemos la pirámide y el ojo sobre la punta de la pirámide que representa a Satanás. Entonces, dentro de la Antártida, científicos han encontrado 3 pirámides en sí muy similares a lo que son las de Egipto. La pregunta es, ¿quién hizo esas pirámides en la Antártida? ¿Quiénes pueden ser? Los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque se han encontrado cuerpos de grises muertos en el hielo, y ahí puse unas imágenes también ahí, para que vean. Se han encontrado partes de naves estrelladas, naves congeladas, cuerpos de grises congelados, o sea que ellos también están en la Antártida. Una serie que ya de varios años, que en Estados Unidos fue muy famosa, acá también en Argentina, X-Files o Files, que significa archivos X, donde mostraba que estos seres extraterrestres grises habitaban en la Antártida y que salió una nave madre nodriza, una nave gigantesca debajo del hielo. Ahora, puede ser algo irreal y en realidad no, porque ellos están en todo el mundo. Ellos están
desde el principio de la creación. Entonces la pregunta es, ¿hay civilización debajo de la tierra? ¿Hay vida? Sí. Sí, están los ángeles caídos. Y se habla mucho de esto, de que hay vida dentro de los polos de la Antártida, de los bloques de hielo de la Antártida. También se ha encontrado una imagen gigante de un gris, ojos grandes, cabezón, con boca pequeña. Ahí puse una imagen que la han sacado a través de una foto satelital de la NASA. Hay que ver si es verdad o no, pero ahí tienen la imagen y saquen ustedes su conclusión. Entonces vemos que hay diferentes tipos de fenómenos dentro de la Antártida. Muchos científicos también afirman de que luego de los muros de hielo hay tierra sin hielo, hay tierra virgen, hay como piedras, arroyos, etc. Eso no solo lo dice el libro de Enoch, lo dicen muchos científicos y lo dice este almirante que estuvo alrededor de 6 meses en la Antártida y no fue solo. Fue con un ejército de barcos, de aviones, de soldados. Y la pregunta es, ¿para qué fueron a la Antártida? ¿Para qué fue un ejército militar? Y esto fue después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos manda a la Antártida a este almirante. Y en realidad iban a ir varios meses, pero se volvieron antes. ¿Qué es lo que pasó? Y es interesante lo que cuentan ahí, porque obviamente esta información fue oculta, pero ha salido a la luz hace unos años atrás, donde este almirante tuvo un encuentro con los grises, con las naves de los grises. Él cuenta, no en este video que yo compartí, sino en otros videos donde hay archivos que eran clasificados. Él cuenta que desde abajo del hielo salieron muchas naves con diferentes tipos de luces a una velocidad muy rápida y que automáticamente atacaron a todo el ejército que había con él en ese lugar. ¿De qué manera? Dice que las naves como que salían tipo de luz, de energía, y eso producía explosiones. Esto parece de película, pero esto hay archivos y hay información acerca de esto. Entonces, este hombre experimentó diferentes tipos de cosas. No solo de la Tierra, de lo que él pudo ver en la Antártida, sino también con estos seres, con estos grises, con estos ángeles caídos que están ahí hace miles y miles y miles de años. Se habla de muchas cosas en la Antártida, también acerca de los científicos, diferentes tipos de científicos de diferentes países, no solo de Argentina y de Chile, que son los que están más cerca de lo que es el Sudamérica, sino que hay muchos de Estados Unidos, de Rusia, de Australia, para que nos tengamos una idea, ingleses también. Yo sé que muchos de ustedes viven en Argentina y siempre yo les pregunté a muchas personas esto. ¿Nunca se preguntaron por qué los ingleses quisieron tomar las Islas Malvinas? ¿Qué tiene que ver Inglaterra con las Islas Malvinas? Y la mayoría no sabían qué decirme. Otros me decían, no, por tema político, por el tema este, por el tema el otro. Pero en realidad, cuando uno estudia estos temas, lo que es las Islas Malvinas está muy cerca de la Antártida. Pero no es la Antártida que nos han enseñado, es una Antártida circular, donde rodea el límite de la Tierra. Entonces es interesante saber estas cosas, porque esto se sabe hace muchos años atrás. Históricamente, la Antártida fue descubierta más de 200 años atrás. Estamos
el siglo XX. En el siglo XVIII fue donde encontraron muy pocas personas lo que era la Antártida. Tiene alrededor de 230, 250 años del descubrimiento de la Antártida. O sea, comparado a la historia humana, es muy poco tiempo. También estos científicos que siempre están ahí estudiando la Antártida han encontrado un huevo de dinosaurio. Lo han estudiado y dicen que tiene miles de años sobre la Tierra. Cuando vemos que no solo los militares, los científicos escudriñan, investigan la Antártida, uno estudia un poco la historia de quiénes fueron los primeros en poder poner sus bases o poner sus proyectos, sus estudios sobre la Antártida. Y lo interesante es que los primeros en pisar de ejército militar en la Antártida fueron los alemanes. Luego fueron los norteamericanos y los rusos. Pero Alemania, en la década de Hitler, fueron ellos donde plantaron sus bases. Hay información y hay archivos que se habla mucho de que este hombre, Hitler, conjunto a muchos militares alemanes, tuvieron encuentro con extraterrestres, o sea, con grises, donde ellos decían que tenían cuevas subterráneas dentro de la Antártida o dentro de los bloques de hielo. Ellos habían hecho una expedición, y esto quedó asentado, en 1938. Acuérdense que en 1946 el almirante norteamericano Byrd visita la Antártida por primera vez, y 1938 y 1939 fueron los años que los alemanes estuvieron ahí. Hay información que dice que veían los militares pasar las naves de los grises para un lado y para el otro, y que los alienígenas le dieron digamos, inteligencia de armamentos o tecnología de armamentos a los alemanes. Hicieron como un intercambio. Y esto me hace acordar lo que pasó en el Roosevelt, en México, con el caso este de la nave de los grises que se estrellaron, que salió en todo el mundo, donde después crean los hombres de negro para poder bloquear la información de aquellos que tenían experiencia con los grises, y también crean los proyectos militares de poder cambiar animales y luego vidas por tecnología alienígena. Entonces vemos que estos alemanes también, estos militares, afirman haber encontrado civilizaciones alienígenas que eran altos, alrededor de 3 metros, cráneos alargados, cabezas delgadas, ojos negros grandes con bocas pequeñas, similar a los grises. Y también una de las cosas que ellos decían dentro de esos informes que habían encontrado es que habían encontrado como ollas de agua caliente, una cosa rarísima, en medio de la Antártida. Dice que habían como cuevas donde encontraban como ollas de agua caliente, que eran como un típico de agua termales, que también hablan de que como que eran medias aguas milagrosas, o que tenían una clase de poder, bueno, no me acuerdo la palabra que ellos decían, pero como que había algo especial en esas aguas. Se habla mucho de estas cosas, pero lo que nos damos cuenta es que la Antártida es una tierra virgen sin descubrir, y que durante varias décadas ya varios gobiernos han seguramente hecho sus proyectos,
sus investigaciones y han encontrado seguramente muchas cosas que nosotros desconocemos. Ahora, dentro de la Antártida hay muchas cosas raras, como por ejemplo, hay un volcán que se llama un volcán Erebus, que queda alrededor de un monte y es un volcán que está activo en medio del hielo, en medio de la Antártida. Que bueno, ha salido también en muchos de los medios acerca de este tema. Y dentro de ese volcán también han visto diferentes tipos de luces moviéndose, entrando y saliendo. Y esto ya lo he hablado acerca de cómo estos grises también se meten dentro de los volcanes, porque esas naves están preparadas para poder soportar esa cantidad de calor que larga la lava. También se habla de que muchos científicos han cavado los bloques de hielo sobre las profundidades del hielo y han cavado kilómetros, y dice que dentro de las profundidades de los hielos han encontrado lagos de color azul profundo. Me hace acordar esto a este científico que lo mataron, que dicen que tuvieron un accidente en un helicóptero, pero que él descubrió las profundidades de las aguas en el Golfo de México, y él dice que debajo de las profundidades del océano veía como un lago oscuro, que era como un tipo de brea, como algo oscuro que tenía como un campo magnético, y que él era un amante de estudiar y escudriñar los océanos. Me hizo acordar de esto, ¿no? De lo que habíamos hablado la semana pasada. También han encontrado cataratas de sangre, le llaman los científicos, en medio de los hielos, pero en realidad es una cantidad de hierro que se ha encontrado debajo de los polos de hielo, y que eso brota a la superficie y parece sangre. Y así muchos científicos van descubriendo muchas cosas. Y también lo que algunos científicos se animaron a hablar, otros obviamente no, como siempre, se animaron a hablar acerca de que encontraron a los bloques de hielo en los límites de la Tierra, han encontrado una clase de cúpula, de cristal electromagnética, que a partir de ahí el gobierno de Estados Unidos en 1962, después de la expedición del almirante en 1946, 1946, hicieron una operación llamada Operación Dominic. Los militares norteamericanos llevaron misiles nucleares y quisieron experimentar ahí diferentes tipos de explosiones, y muchos dicen que quisieron tirar los misiles a algo que estaba en el cielo, como que era como un tipo de arco, y estos científicos dicen que era como una protección que tenía la Tierra. ¿Qué sería eso? La cúpula. Porque si hay una cúpula arriba en el primer cielo, tiene que tener un límite esa cúpula. ¿Dónde es? El límite de la Tierra. Entonces, esta operación Dominic, dicen que tiraron un montón de misiles hacia ese lugar donde hacía como un arco, porque la cúpula obviamente tiene que tener un principio hasta tomar altura y después bajar del otro lado. Es todo una forma circular. No pudieron hacer nada porque los misiles se desviaban. Lo mismo pasa acá con la NASA, que te muestran que van y cruzan la atmósfera y están todo eso está todo trabajado, preparado, porque la cúpula es un campo magnético, y esto lo descubrió Nikola Tesla. Él descubrió que toda la creación de Yahweh
es energía, es agua y fuego. Entonces, ¿qué pasa? El misil va hacia una altura donde está la cúpula y la cúpula automáticamente larga energía, presión. Entonces terminan desviándose los proyectiles y terminan explotando, algunos cayendo en el mar, otros explotando en el aire. Entonces es interesante todo esto porque vemos que cuando quieren hacer esta operación Dominic, 2 años más adelante crean la NASA, donde ellos hacen un proyecto de que quieren llegar a la Luna. Es todo una creación, una mentira, un engaño, donde cuando uno estudia quiénes son los originarios o los fundadores de la NASA, eran jesuitas, eran masones. Todos los actores que fueron supuestamente a la Luna eran todos masones illuminatis. Y esto también ya lo he hablado en muchos estudios. Entonces, cuando hablamos de esta Antártida, algunos le dicen Antártica, vemos que hay muchos testimonios de ex militares norteamericanos, algunos rusos, que hablan de haber tenido experiencias con naves de estos famosos grises, con naves extraterrestres. Por ejemplo, un militar que trabajó muchos años para el gobierno, él estuvo muchos años en varios proyectos norteamericanos y él fue a la Antártida. Y dice que él volaba a través de un avión ahí militar sobre todo lo que son los bloques de hielo, y encima de una montaña él vio 5 naves en forma circular que largaban luces, y que cuando él se quiso acercar, esas naves se dispararon a una velocidad rapidísima, donde en un segundo no la vio más. Y él luego cuenta esto, le cuenta a una mujer muy conocida ahí en Estados Unidos que es ufóloga, que estudia los casos de las naves, de los extraterrestres, etc. Cuenta esta experiencia. Entonces vemos que hay muchos testimonios, muchos casos sobre la Antártida, y que si uno quiere ir a la Antártida hay una zona de turismo que sería el principio de la Antártida. Pero luego cuando uno ve esos bloques de hielo que parecen son infinitos, esos lugares están prohibidos ir. Y hay una ley, un protocolo que está todo firmado obviamente, que dice que aquel que pasa los límites permitidos directamente, ellos tienen permiso para matar. Entonces no cualquiera puede ir a esos lugares. Y antes de entrar al testimonio de este teniente, de este almirante, quiero hablarles también de un testimonio de un hombre que se hizo muy famoso en las redes hace unos años atrás, que él, algunos dicen que es mentira, ¿no? Pero bueno, cada uno lo tomará o no. Un hombre llamado Carles Torá, un español, él dice que una empresa de Suiza lo contrató a él para viajar a la Antártida para tener un trabajo que no era nada raro, no era nada de otro mundo, que tenía que ir a hacer como un ruteo de arreglar tipos balizas dentro de la Antártida para esa empresa. Lo interesante que él habla, bueno, habla mucho, 1 hora, 2 horas de entrevista, pero bueno, yo se lo resumo un poco. Dice que este hombre, antes de ir a la Antártida,
Desde España fue a Suiza y de Suiza lo llevaron a la planta CERN. La planta CERN, no sé si saben qué es ese lugar. CERN es un lugar financiado por los Illuminatis y por muchos poderosos del mundo que está bajo tierra, donde hay una máquina donde se le llama la máquina que se le llama la partícula de Dios. ¿Por qué? Porque esa máquina mide 127 kilómetros de largo. Esto también ya lo di en otros estudios sobre los proyectos de la élite. Hablé de HARP, hablé de lo que es estas máquinas electromagnéticas que manejan el clima. Hablé del proyecto Blue Beam, Rayo Azul, hablé de diferentes proyectos. Chemtrails, por ejemplo, la contaminación que hacen a través de los aviones, donde tiran químicos, veneno, tanto en campos como en las ciudades, etc. Entonces, este hombre, con un grupo de 7 personas, eran 8 personas en total, viaja a CERN, él ve sus proyectos, todo lo que había ahí, lo que ellos estaban haciendo, y obviamente el proyecto de CERN es crear la partícula de Yahweh. Es decir, ellos dicen que están buscando 2 partículas que se usó en la creación para que ellos, una vez que consigan eso, esta máquina larga explosiones y luces, energía a la velocidad de la luz, y a través de eso pueden crear vida. O sea, en otras palabras, quieren ser la mano de Yahweh, o sea, quieren ser Yahweh, el Dios creador de los cielos y la tierra. Bueno, eso es lo que están haciendo ahí. Es impresionante la energía que están usando ahí. Yo hablé un poquito de este tema en otros estudios. Entonces este hombre, Carles Torá, fue a ese lugar y de ahí viajó a Buenos Aires y de Buenos Aires a la Antártida. Él empezó a hacer su trabajo hasta que le dan una zona, una ubicación donde tenía que terminar de hacer su último trabajo, hasta que ellos se presentan en un lugar donde había todo hielo y había como un tipo de cubo gigante en medio de la Antártida. Cuando ellos se acercan a ir a él con otras personas que de diferentes partes del mundo, habían algunos argentinos, otros eran australianos, otros eran suizos, etc. Había otro avión, dice que empezaron a fallar los controles, los motores, no andaban las radios, hubo como un bloqueo de todo lo que era electrónico. En resumen, este hombre se encuentra con seres de otra dimensión, él los llama de la quinta dimensión, donde tiene diferentes tipos de conexión, de comunicación, de experiencia, y luego estos seres se alejan, se van, entran al cubo y él vuelve, empiezan a funcionar los aviones, las radios, etcétera, etcétera, y él vuelve y le cuenta a este jefe, que era el jefe de ellos, que era un militar suizo, lo que habían experimentado. El jefe suizo, militar, le dice: nosotros sabíamos que ustedes iban a encontrar con estos seres. Por eso le dimos la ubicación, el lugar donde ellos iban a estar. Pero ellos no están estáticos, ellos se van moviendo. Nosotros lo que queríamos era ver si ellos podían tener alguna conexión de ustedes y darles información. Ustedes no son los primeros que se han encontrado con ellos, sino que hubieron otros grupos más queriendo contactarse con ellos, pero no se pudo lograr. En otras palabras, le dijeron que no digan nada a todas estas personas que habían tenido estas experiencias, y que si alguien abría la boca y hablaba de lo que habían experimentado, la gente no le iba a creer. Entonces este hombre agarra las redes y empieza a hablar de lo que había experimentado.
Entonces, en otras palabras, si esto fue real, lo que cuenta este hombre, ¿quiénes eran estos seres? Ángeles caídos, que gobiernan el mundo en diferentes partes y en la Antártida. Ese cubo podrá ser una base alienígena o un tipo de nave, porque cuando uno estudia los diferentes tipos de naves, hay de diferentes tipos de naves. Entonces, cuando vemos el pantallazo de la Antártida, vemos cosas similares a lo que son bases militares, a lo que son las profundidades de los océanos, el Triángulo de las Bermudas. Vemos también lo que son las adopciones. Por eso todo se une. Porque cuando hay adopciones, la gente queda paralizada. Se bloquea todo, como que el tiempo queda suspendido. Ellos pueden manejar eso. Y lo interesante es que en la Antártida vemos que hay misterios y que también hay ángeles caídos gobernando ese lugar. Y miren, quiero terminar con este testimonio del almirante Byrd, aviador, masón, grado 33. Fue el primer hombre en ser reconocido militarmente en Estados Unidos. Y él viajó en 1946, el 26 de agosto, y la operación fue Hai Shan. Así se llamaba la operación de ellos de ir a la Antártida. Él fue con 13 barcos, 33 aviones y 4.700 soldados. Él fue con un ejército a la Antártida. Ahora, ¿por qué fue con un ejército? Seguramente ellos sabían lo que se podían llegar a encontrar. Seguramente ya tenían algún tipo de información. Y él afirma, como otros, que tuvieron una batalla con los grises, con estos alienígenas. Y en 1947, o sea, un año después, él, este almirante, él afirma en muchas entrevistas, en muchos lugares que le hicieron entrevistas, él afirma que él conoció un enemigo que estaba debajo del hielo, que era un enemigo no de este mundo. ¿A qué se refirió? A los grises, a los ángeles caídos. Me hace acordar cuando Colón iba por las aguas y dice que vio naves con luces que subían de las aguas y lo seguían a él. Entonces la pregunta es, ¿los misterios del hombre están en el principio de la creación? Porque Satanás y los ángeles caídos gobiernan en este mundo desde que Adán pecó. Porque ellos antes no tenían autoridad. Ahora, ¿cuándo se le va a terminar todos sus proyectos, sus planes? ¿Cuándo este sistema Illuminati tenga el nuevo orden mundial y aparezca el anticristo? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Cuando el Mesías regrese en las nubes. Entonces, para terminar un poco este mensaje, yo sé que es de mucha información, pero es necesario poder hablar de estas cosas. Doy gracias a Yahweh por permitirme dar estos mensajes, que no son fáciles de darlo, son totalmente diferentes a las predicaciones, los mensajes que uno puede dar bíblicos, pero gracias le doy a Yahweh por haber dado esta información. Tanto como las bases de los grises, las adopciones, el Triángulo de las Bermudas, los océanos profundos y la Antártida. Todo está unido, todo tiene una unión, como la creación de Yahweh. Cuando uno ve la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, el primer cielo, la cúpula, etc. Entonces, la pregunta es,
¿Algún día sabremos realmente todo lo que hay en la Antártida? Y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay mucha riqueza por explotar en ese lugar. Y hay algo que me llama la atención, que este almirante decía que todos los científicos y todos los militares están puesta su mirada en ese lugar. Y que ese lugar le va a servir no solo a la generación esa, que él hablaba de esa generación, sino a las siguientes. Es decir, que es muy probable que cuando este mundo se destruya más y cuando este mundo escasee más la riqueza de la naturaleza, ellos tengan un lugar donde ir. Pero bueno, lo importante es saber y tener un poco de conocimiento qué es la Antártida, qué es lo que hay y cuáles son los proyectos de este sistema. Así que Yahweh te bendiga. Hasta acá este estudio. Espero que la serie de estudios que hemos visto haya podido edificar tu vida, abrir tu mente, tu entendimiento y tener preguntas. Tener preguntas, investigar, estudiar, porque bueno, de eso se trata. Así que Yahweh te bendiga, gracias por estar conectados. Y bueno, terminamos hoy entonces con la serie de estudios Misterios Revelados y vamos a estar de vuelta la próxima semana, el día martes. Vamos a estar con otro mensaje. El miércoles vamos a estar en la escuela, la senda antigua, y el viernes vamos a comenzar con otros tipos de mensajes que ya estaremos dando información en esta semana. Gracias a todos aquellos que están apoyando el ministerio de diferentes formas. Gracias a los hermanos que siempre están presentes en los estudios. A los que se van sumando también son bienvenidos. Estoy para ayudarles. El ministerio La Senda Antigua está para ayudarles. Así que tengan un día de reposo bendecido. Que tengan buena semana y nos vemos en otro estudio. Shalom, buenas noches.